Cuando yo tenía 16 años, y sí es cierto, la neta. Yo toda la vida crecí haciéndole al pastor y a otros, pero no me puedo defender. Sí, ya. Es bien triste, no sé si a ti te ha pasado, a algunos de mi edad y más grande ya les tiene que haber pasado, pero yo me di cuenta que era viejo cuando me di cuenta que el tiempo que tengo de cristiano es la edad de muchos. Entonces como que dices, no, ya tengo 18 años de cristiano y hay chavitos de menos de 18 años aquí, entonces es muy triste. Pero ya lo estoy aceptando, ya sí. Entonces si quieren háganme para que lo acepte, sí, ahí va otra vez. Tengo que acostumbrarme a esto. Cuando yo tenía 16 años... Muy bien, gracias. Es un proceso. Todavía estoy en negación, pero ahí la llevo. Empecé a dirigir un grupo de adolescentes y yo no sé por qué le dan un grupo de adolescentes a un niño de 16 años y también tenía carro. Entonces esas dos cosas, o sea, líder de 16 años, adolescentes y un carro es una combinación peligrosa. Entonces, pero ese día no sé por qué yo no había llevado mi carro y era líder junto con un amigo. Y como pues los adolescentes no tienen carro, cuando iban a la reunión, ya en la noche pues había que devolverlos a todos y era una reunión muy grande, entonces nos repartíamos a los niños y entonces yo llevo el carro lleno. Ay, es que ya me han dicho que no cuente estas cosas porque dicen, luego los papás batallan para confiar en ti, pero les prometo que he cambiado un poco, pero sí he cambiado. A la mala, pero he cambiado, la vida me ha dado mis lecciones. Ya no hago estas cosas, por favor, tengan compasión de mí, tenía 16 años, eran mis primeras experiencias con un carro y con el liderazgo, por favor no me juzguen por esto. Entonces, ¿promete no juzgarme? Sí. Ok, por favor. Entonces yo traía el carro lleno, así como 3, o sea, cuando repartes a jovencitos y no tienes cómo llevarlos, es 3 aquí al lado, en el lugar del copiloto, y como 6, 8 acá atrás, ¿no? Entonces eso ya era emocionante y peligroso. La otra cosa es que los estaba repartiendo de noche y estaba empezando a llover. Eso ya era más emocionante y más peligroso. Debería ser suficiente. Pero mi juventud y mi falta de medir los peligros, le quería agregar una pizca más de emoción. Entonces lo que yo hacía está muy mal, no me enorgullece. No me enorgullece. Entonces aceleraba antes de un alto y luego frenaba cuando faltaba poquito para el alto. Y como el piso estaba llovido, el carro se iba así. Y luego los adolescentes. Y yo sintiendo que era un líder bien cool, bien chida. Y luego, y pum, frenaba, ¿no? Entonces ya llegaba al alto porque aceleraba desde antes, frenaba, pues no había, ya era tarde, no había muchos carros y todo, ¿no? Entonces ya, y lo fui haciendo. Y no era mi carro, era el carro de mi amigo. Y tenía 16 años, ¿ok? Entonces... En una de esas, otra vez, esto ya es muy peligroso, ¿verdad? Porque no vas patinando el carro. Entonces voy así y otra vez le hago, y así, esquina tras esquina. Y en una de esas esquinas el carro no frenó. Y siguió, y el carro no frenó, y el carro no frenó, siguió. Y había un poste y dije, me voy a estampar en el poste. Y ahí, pues, con toda la pericia de un niño de 16 años, voy tratando de frenar el carro, dándole vueltas. No, y pum, nos salva la banqueta. Y no pasó nada. De verdad, Dios nos protegió en esa ocasión porque yo no lo estaba haciendo. Y ya, no pasó nada. Dije, ok, ya no vamos a jugar, ya no voy a ser el líder cool, déjenme los reparto a su casa, ¿no? Y terminé y no pasó nada. Yo no dije nada, le devolví el carro a mi amigo. No, muy bien, todo tranquilo. No dije que había pasado eso, para nada. O sea, sí me sentí mal, un poco culpable, tal vez esa es la palabra. Y ya. Entre semana, un día voy con mi amigo a la iglesia, él pasa por mí en su carro y me dice, oye Raciel, está muy raro. ¿Qué? Es que mira, mi carro para ir derecho, el volante tiene que ir chueco. No sé por qué. Y yo, qué raro, ¿verdad? No sé por qué tampoco. Y yo sí sabía por qué. La cosa es que nunca le dije, si lo estás viendo, nunca le dije cuál había sido lo que había pasado con su carro. Pero todo el tiempo que yo estaba con él era como, tú le enchocaste el carro, tú le dejaste, tienes que decirle. Y yo, no, ¿cómo le voy a decir? Lo que estaba haciendo era muy malo, es que tienes que decirle. Y nunca le dije, y todo ese tiempo, como yo me sentía cuando estaba con él platicando, estábamos haciendo algo y yo, le chocaste el carro, me sentía culpable, me regalaba cosas de Navidad y yo, gracias, y le chocaste el carro, porque lo que pasó en mí es que haber hecho eso malo y no haberlo enfrentado me hizo sentir
culpable. Entonces yo estaba con él tratando de pasarla bien, pero me sentía culpable. Y eso es de lo que te voy a hablar. Yo te quiero hablar de la culpabilidad, ¿sí? De la voz de la culpabilidad. Yo creo que en algún momento todos hemos tenido esta voz hablando a nuestra vida de, pero tú hiciste eso. Como cuando a mí mi amigo me regalaba algo de Navidad y, pero tú le chocaste su carro. Y no le has dicho, no, ya después ya hasta me da más vergüenza decirle, ya había pasado tiempo. Pero así es la voz de la culpabilidad. Todos hemos escuchado la voz de culpabilidad en nuestro corazón, en nuestra mente, en algo. Fíjate, Romanos 2, 14, 15 nos habla cómo incluso la gente que no tiene temor de Dios puede experimentar cierta carga cuando se equivocan. Dice, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Lo que la Biblia dice es que todo mundo tiene conciencia, ¿sí? Había un cuento hace mucho que era de Pinocho y había un grillito, como Pinocho era de madera, él necesitaba una conciencia artificial, ¿verdad? Y él tenía un grillito. Pero todas las demás personas, todos tenemos conciencia. Aún la gente que no conoce a Dios, cuando hace algo mal, se siente mal. Porque hay una alerta ahí. Esa es la conciencia, es como una alerta que cuando hablas de más, dices algo, estás haciendo algo malo, está sonando dentro de ti. Afuera no se oye nada, pero por dentro está sonando muy fuerte. Y esta es la conciencia, ¿sí? Es una alarma que todos tenemos. Y la Biblia está diciendo, aún los gentiles, dice, aún los que no conocen a Cristo, tienen conciencia. Y cuando hacen algo bien, sienten que está bien, y cuando hacen algo mal, sienten que está mal. Ahora, tú y yo como cristianos todavía tenemos este instinto o esta alarma mucho más fuerte por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? La Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence de justicia, juicio y pecado. Entonces, cuando tú pecas, cuando tú haces algo en contra de la voluntad de Dios, no solo en tu conciencia sabes que está mal, sino que el Espíritu Santo trae como un pesar, te equivocaste. Sabes, te dice, tú no puedes seguir avanzando sin estar consciente que hiciste algo malo. David lo expresaba y decía, mi pecado siempre está delante de mí. Es como, estás haciendo algo mal y aunque estás hablando con otras personas, ahí está como si lo vieras enfrente, como si alguien te estuviera poniendo un letrero, pero hiciste esto. Sí, entonces este sensor se enciende, nuestra conciencia se enciende, el Espíritu Santo nos redarguye y nosotros tenemos dos opciones. Podemos corregir lo que estamos haciendo mal o ignorar o evadir lo que estamos haciendo mal. La alarma ahí está. ¿Ya te diste cuenta que estás haciendo algo mal? ¿Ya te equivocaste? Y entonces tú tienes esta opción. Puedo corregir o puedo evadir, puedo ignorar, ¿sí? Cuando pecas, cuando haces algo incorrecto, viene luego esta conciencia a decirte, hey, eso estuvo mal. Viene el Espíritu Santo y trae convicción y te dice, hey, eso estuvo mal. Y tú puedes decir, sí, lo voy a arreglar. O, no pasa nada, ya que se pase este sentimiento, no pasa nada. Y sabes, muchas veces de cómo reaccionamos a esto, Satanás se aprovecha para tomarnos como rehenes de la culpabilidad. ¿Sí? Es como un engaño, el engaño de la culpabilidad, lo podríamos decir, porque culpabilidad te puede hacer sentir mal por tus pecados, por los pecados que Dios ya te perdonó, y culpa puede venir y decirte, sí, pero estuvieron muy graves. Quizás Dios no te perdonó todos, porque esto sí estuvo muy mal. Puede ser por pecados que has mantenido ocultos. Entonces tú vienes a la iglesia, quieres adorar a Dios, pero te sientes sucio porque hay un pecado y está la voz de la culpabilidad diciéndote, ¿por qué estás adorando si hiciste esto en la mañana, si hiciste esto ayer, si hiciste esto en la semana? Y viene la culpa y te engaña y te hace sentir que no puedes adorar a Dios. Por pecados que tal vez corregiste y cambiaste, pero la culpa te sigue señalando. Sí, tú vienes a la iglesia y haces como que todo está bien, pero acuérdate que hiciste esto. O por pecados que ignoraste, que los trataste de hacer un lado como que no hubiera pasado nada, y no importa cuánto tiempo pase, la culpa está diciéndote, sí, pero no resolviste aquello.
Tú sabes que no has perdonado a esta persona, tú sabes que hay alguien a quien no le hablas, tú sabes que debes este dinero. Entonces la culpa está ahí, siempre encima de ti. La culpa lo otro que puede hacer, no solo en tus pecados, sino después de que la culpa esté en tu vida, te empieza a hacer sentir inmerecedor. Inmerecedor de amar a otros o de que otros te amen, ¿no? Inmerecedor del amor de otros, como, no, es que yo no merezco estar con ellos, yo no merezco estar aquí. La culpa detiene mucha gente de que venga a la iglesia, porque dicen, es que ¿cómo voy a ir a un lugar donde va la gente a buscar a Dios cuando mi vida está tan mal? O ¿cómo voy a encontrar a alguien que me ame si yo hice esto y esto y aquello? Muchas veces gente termina en relaciones muy tóxicas o muy malas por no sentir que merecían algo mejor, por la culpa hablando a sus vidas. Es que esto es lo que te mereces por todo lo que hiciste. Entonces la culpa te hace sentir inmerecedor del amor de otros, te hace sentir inmerecedor del amor de Dios. Escuchas, Dios te ama, Dios ama al mundo, el evangelio se expresa, te lo explican, pero por alguna razón, aunque lo entiendes en tu mente, no sientes el amor de Dios porque tienes una culpa señalándote todo lo malo que has hecho. Como si yo entiendo que Dios ama a todo el mundo, pero no creo que me pueda amar a mí después de que hice esto. La culpa también te puede detener de servir a Dios. Eso es bien triste, pero nos pasa mucho en la iglesia que gente de repente dice, es que ya no quiero servir más. ¿Por qué? Es que ando muy mal. Estoy teniendo muchos problemas en casa y la culpa viene y te dice, ¿cómo vas a servir si estás mal en tu casa? ¿Cómo vas a servir si tienes este vicio, este pecado oculto que te tiene preso? Entonces la culpa te detiene de sentir que Dios te ama, de creer que Dios te ama, de creer que otros te pueden amar, de creer que puedes servir a Dios, servir a las personas, porque la culpa te está señalando. Qué triste, pero culpabilidad puede hacer sentirte que Dios no te ama. Porque y le preguntaban una vez a un teólogo, ¿cuál es la verdad más importante de toda la Biblia? ¿Qué es lo que tú dices? Esta es la verdad que cambiaría el mundo si la gente lo entendiera. Y lo que él contestó fue, Dios es amor. Y es que a veces lo escuchamos tanto en la iglesia que le perdemos el interés, o a veces es tanta la culpa que no entiendes. Pero si tú no entiendes verdaderamente, si tu corazón abraza la realidad de que Dios te ama a pesar de lo que has hecho, a pesar de tus errores, que Él te ha limpiado, podrías disfrutar lo que es Dios es amor. Es que esa verdad es suficiente para vivir feliz con mucho o con poco, en salud o en enfermedad, viviendo una buena vida o equivocándote, fallando o acertando. Pero entiendes, Dios me ama. Es lo más grande que puedes entender, es la libertad más increíble. Pero mira, yo lo escuché por años, Dios me ama, pero por dentro mi pecado me seguía señalando. Y por alguna razón, cuando la culpa te tiene de rehén, no puedes experimentar el amor de Dios. ¿Sabes? Lo entiendes, pero no lo puedes disfrutar porque la culpa tiene apresado tu corazón y te imposibilita creer, Dios te ama. Entonces culpabilidad nos puede inmovilizar. Es de las formas más destructivas y más efectivas que Satanás ha tenido para detener a la iglesia de crecer, al pueblo cristiano de vivir con una identidad verdadera. Porque te recuerda tus errores pasados. Es como un dolor interno. Tú puedes estar aquí en la iglesia saludando, puedes ir al trabajo, pero por dentro, te duele. Traes esta culpa. Nadie lo sabe. Es como estas enfermedades, ¿no? Que por dentro está mal, pero por fuera nadie lo nota. Salmos 32:3 dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Porque así es, el peso del pecado es algo así que te va consumiendo y por dentro, ahí dice, mi cuerpo gemía todo el día. La culpa puede tomar tu fe, tu confianza en Dios. Puedes venir aquí a la iglesia a adorar, sentirte lleno de Él. Sales, te equivocas y viene el peso de la culpa. ¿Ya ves? Siempre es lo mismo contigo. ¿Para qué fuiste a la iglesia? Y toda la libertad y toda la confianza y toda la plenitud que habías sentido aquí, ¡pum!, te la cambia por condenación, por culpa. Te hace sentir fracasado, te hace sentir alguien que falla, alguien culpable. Y si tú no te haces cargo de la culpa en tu vida, eventualmente te puede destruir. Puede destruir tu fe, puede destruir tu familia, puede destruir tus relaciones.
gente se aleja de la iglesia año tras año, no porque no querían seguir a Dios, sino porque se sentían demasiado culpables para continuar. Gente se rinde con sus familias, no porque no amara a sus familias, sino porque se sentían demasiado culpables para luchar. Entonces la culpabilidad es algo que tenemos que resolver. ¿Sabes? Una esperanza increíble en la Biblia es que no es un libro de héroes. No sé si alguna vez viste como una Biblia, algo así como los héroes de la Biblia. No, nadie es un héroe en la Biblia, todos son muy villanos. De verdad, todos se equivocan, han hecho, bueno, hay algunos sí que no entiendo, como Daniel, que era muy estelar. Pero fuera de ahí, muchos de la Biblia, es más, Pablo, que escribió casi todo el Nuevo Testamento, él andaba persiguiendo cristianos, entonces dices, bueno, él era un villano también. Luego Moisés, que escribió casi todo el Antiguo Testamento y que liberó al pueblo de Egipto, también mató a una persona. ¿Te das cuenta? Moisés es un asesino y la Biblia lo tiene ahí. Incluso representa una figura de Cristo. Pero hoy te quiero hablar también de un hombre que nos da esperanza para luchar con la culpa, porque él no era muy bueno, pero Dios le llama un hombre conforme a su corazón. Y es David, ¿sí? David, el rey David, luchó con culpabilidad. No sé, un día en lugar de estar en la guerra no podía dormir. Salió ahí a su terraza a ver qué veía y vio a una mujer hermosa bañándose. Investigó quién era, la mandó a llamar al palacio, cometió adulterio con ella y pensó que todo estaba bien, la devolvió. Obviamente su conciencia tuvo que haberle dicho, oye, este camino está mal, pero él dijo, no, pues nadie se va a enterar. La llamé al palacio, mis súbditos no deben de poder decir nada y ya. Pero después de un rato recibe un mensaje que le dice ella, estoy embarazada, ¿sí? Entonces el problema ya había estado mal, había hecho algo en secreto que nadie tenía que saber. Él piensa, no va a pasar nada, y empeora, ¿no? Y dice, ok, estoy embarazada. Esa era una alerta del Espíritu Santo diciéndole, hey, cambia tu vida, arregla esto. Él podía resolver el problema o evadirlo, ¿verdad? Entonces, podía confesarlo, corregirlo o esconderlo. Y David dice, puedo esconderlo un poco más. Así que a David se le ocurrió una artimaña para no enfrentar su error. Y el esposo de Betsabé se llamaba Urías, era uno de los valientes de David, estaba en la guerra. David lo manda a llamar, lo emborracha y lo manda a dormir con su esposa. El plan era perfecto para David, era como él va a estar borracho, va a estar con su esposa y cuando vea que está embarazada, va a pensar que es de él. Pero él no contaba con que Urías tenía una conciencia muy firme y Urías no quiso. La Biblia dice, según de Samuel 11, del 9 al 11, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó, has hecho un viaje largo, ¿por qué no fuiste a tu casa? O sea, no era eso lo que le preocupaba, era como me estás echando a perder el plan. En ese momento respondió Urías, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. ¿Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa? Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Sopas, el plan de David no le estaba funcionando. Y era como, ok, ya hice esto mal, estoy tratando de encubrirlo, pero no está funcionando. Entonces escribe una carta David a Joab, al general, el líder del ejército, y le dice, David le pide a Joab que pongan a Urías enfrente de la batalla, más dura. Y obviamente muere Urías ahí. Y David dice, me libré, problema resuelto. Unos meses después David se casa con la viuda de Urías, hasta se pudo haber visto bien, Betsabé, y todos vivieron felices. ¡No! Tiempo después llega el profeta Natán y expone el pecado de David. Ahora, este es un momento de convicción. Estos momentos donde el Espíritu Santo viene a tu vida y trae convicción de pecado. A mí una lección que mi papá me dio que yo valoro mucho y me dijo, escucha a Dios a la primera, porque Dios primero te va a hablar a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. En secreto, va a ir y te va a tocar a la puerta de tu corazón. Pero si tú no le haces caso, entonces Dios va a mandar a una persona
para que hable a tu vida. Pero si tú no le haces caso, entonces Dios va a mandar una situación para que hable a tu corazón duro. Entonces, yo cuando a veces siento que el Espíritu Santo viene y me redarguye, nomás recuerdo a mi papá diciendo, va a venir una situación, digo, no, mejor vamos a arreglar esto. Pero digo, esto no viene en la Biblia, pero a mí me ha servido mucho ese consejo y lo veo, ¿sí? Obviamente David tuvo este momento del Espíritu Santo trayendo convicción, pero él resistió, trató de ajustar su plan, hasta que entonces viene una persona más a traerle confrontación por lo que él está haciendo y a confrontar sus pecados, que para ese entonces David ya no solo era la lujuria que había tenido al asomarse y ver a una mujer que no era su esposa y codiciarla, sino que también fue adulterio, y también fue engaño, y también fueron mentiras, y también fue asesinato. Todo esto lo estaba cargando David en su corazón, tratando de decir, nadie se va a dar cuenta, nadie me va a descubrir, ya quedó resuelto. ¿Te ha pasado eso? Como has caído en tu corazón y empiezas a decir, bueno, me equivoqué en esto, pero hago esta cosa para taparla, luego hago esta cosa para taparla, y tratas de encubrir tu pecado, pero entre más lo encubres, más te pesa y de todas formas no eres feliz, porque tienes todo este peso encima de ti. Estos eran los pecados que había cometido David en esta circunstancia. Quizás tú tienes otros pecados que están ahí y pesan. Entonces dices, pues ya dejé eso atrás, ya pasó hace muchos años, o esto nadie se da cuenta, lo estoy haciendo pero nadie se da cuenta, pero está ese peso ahí, porque permitimos el pecado. O sea, el pecado más grave, el punto más grave del pecado no es cuando se te amontona y sale a la luz, porque a veces lo vemos así como, no, tocó fondo David. Hizo esto, y luego viene un profeta a confrontarlo, ya tocó fondo David. Y pensamos que ese es el punto más delicado o más peligroso del pecado. Y esa es una trampa, porque entonces mientras podemos manejar dos pecados, ahí los vamos escondiendo. Acabo, pues no he tocado fondo, lo puedo manejar. Y vamos dejando que se acumulen y tratas de como equilibrar pecados como si pudieras, ¿no? El punto más peligroso del pecado es cuando está aquí. El momento más peligroso de toda la caída de David fue cuando él salió y vio que había una mujer que no debía ver y se quedó viendo. Ahí empezó este desastre. Porque todo empieza en el corazón, en este momento donde dejas que tu corazón crezca en codicia, en envidia, en enojo, en todos estos temas que hemos estado viendo, y entonces como permitimos que crezca ahí, eventualmente esto simplemente es la consecuencia. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Pero esa es la paga. El pecado empezó mucho antes. Entonces no tienes que esperar a estar muerto espiritualmente para reaccionar. El pecado siempre comienza en el corazón. ¿Cómo se deshizo David de la culpabilidad? Porque quizás hay muchas áreas de tu vida en las que hoy te sientes bien, pero hay un área que todavía te hace sentir culpable. Quizás hay cosas en tu vida que resolviste, empezaste a venir a la iglesia, empezaste a arreglar cosas, pero hay otras que no has resuelto y están ahí y están generando culpabilidad. Quizás vienes genuinamente semana a semana porque quieres adorar a Dios, porque sabes que es bueno para ti, pero cuando te paras aquí y tratas de adorar, empieza a venir culpabilidad a tu mente. Si David, después de todo lo que hizo, pudo encontrar libertad de la culpabilidad, tú y yo tenemos esperanza. ¿Sí? Hay libertad de la culpa para ti y para mí. Salmo 51, 1 y 2. Salmo 51 es como la guía para vencer la culpabilidad, para orar contra culpabilidad, para enfrentar. Yo recomiendo que te lo aprendas, que lo tengas ahí marcado en tu Biblia. Es el salmo que David escribió cuando fue confrontado por el profeta y habla mucho de los pasos que puedes hacer. Salmo 51, 1 y 2 dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahí no vemos a alguien hablando indiferente como una oración más. Precisamente en ese momento David pudo haber estado triste. ¿Sí? No, es una oración que trae un peso. Hasta podrías decir, oye, qué pesimista, ¿no?
lávame de toda mi maldad, límpiame de mi pecado. Pero cuando experimentamos esta alarma y nos damos cuenta que algo está mal, lo primero que viene es tristeza. Y es lo que debe venir. ¿Sí? Alguna vez me decían que ponían esta ilustración de la convicción del pecado. Cuando haces algo mal es como si tuvieras como una bola llena de espinas. Entonces cuando pecas, como gira la bola y como, me duele. Pero cuando nos acostumbramos tanto a permitir el pecado o empezamos a ser indiferentes a la maldad, como que va siendo callo. Entonces la bola sigue siendo de espinas, pero tu piel ya está tan dura que ya no cala, ¿no? Es una ilustración. Pero sabes, cuando pecas, cuando ofendes a alguien, cuando ofendes a Dios, la respuesta que viene, cuando viene la conciencia y la convicción del pecado a tu vida, es tristeza. Es, ¿por qué hice esto? ¿Por qué le grité así a mi esposa? ¿Por qué le hablé así a mis hijos? ¿Por qué me peleé con el vecino? Viene una tristeza como una decepción y es normal, en ese punto no es culpa. Es natural que sientas eso. 2 Corintios 7:10 dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Y termina el versículo diciendo, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Entonces, cuando es una tristeza de Dios, viene eso para traer convicción y decir, estuvo mal. Ahora, la tristeza del mundo que dice ahí nomás es culpa, ¿no? Y viene condenación. Y es que, ¿cómo pudiste hacer eso? O sea, ¿cómo podemos diferenciarlo, no? Que la tristeza que viene de Dios trae un deseo de querer cambiar. Y la tristeza que viene del mundo trae un deseo de quererte entregar. Como, ¿para qué lo sigues haciendo si de todas formas siempre va a ser lo mismo? Esa no es tristeza que trae vida. Pero esta tristeza es... Yo creo que tú te das cuenta aún con tu familia cuando a alguien le pesó ofenderte, con tu familia o amigos cercanos. Cuando a alguien no le pesa es como te dice, sí, perdón, ya. Y dices, realmente no le importó, ni está triste. O sea, yo estoy triste, a mí me lastimó lo que dijo, pero esa persona viene y me dice como, no, sí, ya, perdón. Y dices, eso no fue una tristeza que produce vida, eso simplemente fue indiferencia. Pero cuando alguien verdaderamente se da cuenta de que te lastimó y le pesa, te dice, perdón, no quería hacerte eso, y se pone triste, ¿no? Entonces, igual es nosotros con Dios. Cuando verdaderamente te das cuenta que hiciste algo mal, lo primero que viene es tristeza. Y eso nos lleva al segundo paso, que es lo que hizo David, y es confesión, admitir la culpa por tus acciones. Salmo 51, 3 y 4 dice, yo reconozco mis transgresiones. Lo que te decía, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Normalmente cuando nos equivocamos, vamos a decir, te peleaste con alguien en tu casa o en tu colonia, un vecino, le dejaste hablar a alguien y es como, sí, pero es que también se pasó. Es que también, ¿cómo no me voy a enojar si hace esto? ¿Sí? Normalmente nuestra tendencia más natural es evadir la responsabilidad. Y aunque pareciera como que le evadiste bien, el pecado está ahí y puede generar culpa. Entonces, lo primero que produce el pecado es tristeza. Está bien si sientes tristeza por algo que te equivocaste, pero no es suficiente. Lo siguiente que tienes que hacer es reconocer tu error, reconocer tu pecado. David dice, reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Entonces no solo es, sí, estuvo muy gacho que hiciera eso, no, sino también reconozco que estuvo mal, que esto no agradó a Dios, que tratar mal a una persona estuvo mal. David pudo haber dicho, no, pues es que Betsabé, ¿para qué se sale a bañar al techo, no? Vieja volada. Y por un tiempo David estuvo evadiendo, pero en este momento creo que él entendió que ya era tiempo de dejar de poner excusas y hacerse responsable por sus errores. Y para mí esa es una palabra muy importante cuando estamos tratando con culpa. Hacerte responsable, ¿sí? No se trata de saber quién fue el culpable, sino de tomar responsabilidad, porque es muy diferente sentir culpa a sentir responsabilidad.
La culpa te condena, te hace sentir incapaz, te encadena, todo lo que te dije antes. Cuando alguien se siente culpable, siente que no puede hacer nada más, porque es culpable. Pero cuando tú entiendes que eres responsable, entonces eso te pone en una posición de acción. Sí, el culpable, ¿qué puede hacer? Soy culpable. Pero el responsable, soy responsable de esta situación y la voy a arreglar. Voy a hacer algo al respecto. Entonces, hablar en contra de la culpa no es decir como, no te preocupes, no has hecho nada malo. No, no eres culpable, eres responsable. ¿Sí? La culpabilidad te quita toda tu capacidad de hacer algo, la responsabilidad te pone en la posición para resolverlo. Entonces, lo primero que hace David es entristecerse, y quiero que entiendas que cuando te has equivocado, has fallado en algo, ya sea hace poco o hace mucho tiempo, que genere tristeza es normal. Debe ser parte. No está mal que sientas tristeza, no es culpabilidad la tristeza, pero después de la tristeza debe venir el reconocer, sí, me pone muy triste que hice esto, pero también entiendo que yo estuve mal por esto y esto. Y entonces tomo responsabilidad de lo que hice para pasar a la siguiente parte, y es una parte donde le pides a Dios lo que necesitas. Fíjate, vamos a leer 4 cosas que David le pidió a Dios, y lo primero que le dice es, aparta tu rostro de mis pecados y borra mi maldad. Lo primero que le pide a David es perdón. Luego David le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Ahí David le está pidiendo restauración. Renuévame, más bien renovación, crea en mí un nuevo espíritu, porque luego le dice restauración, dice, devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Entonces primero, ya se puso triste, ya aceptó su responsabilidad, voltea con Dios y le pide perdón, y le dice, aparta tu rostro de mis pecados, borra toda mi maldad. Después le pide de renovación, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Después restauración, vuélveme a dar el gozo que yo tenía. Y termina pidiéndole libertad. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre. Porque es lo que él había hecho, ¿eh? Había asesinado a alguien, había sido el punto, y es como, Dios, ya no lo quiero hacer. Ya no lo quiero hacer, líbrame. Pero este punto es muy importante, no es algo que David está haciendo. David no está borrando sus pecados, David no está cambiando su manera de pensar. O sea, David asumió responsabilidad, y una vez que reconoces que tú lo hiciste mal, no sigue decir, no, ya no lo voy a hacer. Ya nunca voy a fallar, ya nunca le voy a gritar a mi esposa, ya nunca le voy a gritar a mis hijos, ya voy a ser una persona perfecta. No, lo que sigue cuando te pusiste triste, cuando reconoces que fue tu error, es voltear con Dios y decirle, Dios, ayúdame, perdóname, cambia mi corazón, vuélveme a dar esa alegría que yo tenía cuando buscaba tu palabra, vuélveme a dar una pasión por tu palabra, por la santidad, ayúdame, Dios. Esto no es algo que yo quiero generar por mí mismo, es algo que reconozco que necesito a Dios. Entonces sí me pongo triste por lo que hice, y sí reconozco que estuvo mal, pero también reconozco que te necesito, Dios. Y entonces le pedimos a Dios eso, le pedimos perdón, le pedimos que nos cambie, que nos vuelva a dar su amor, su gozo, que nos libere. Y de ahí sigue arrepentimiento. Y David dice, así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Y ahí vamos a David diciendo, no solo te estoy pidiendo por mí, sino lo que yo quiero es ahora tomar otra dirección en mi vida, de ser del que lastimaba a enseñar a otros a no lastimar, de ser el que engañaba, el que abusaba, ahora enseñar a otros a no engañar, a no abusar, de ser el que explotaba en enojo y lastimaba a personas, ahora yo puedo ir a enseñarles a otros cómo vencer el enojo. Y esto es increíble, porque lo que para ti ha sido tu culpa por años, para Dios es la manera que te va a usar para que otros sean libres. Lo que para ti te ha tenido preso, encarcelado, es lo que Dios va a usar para que tú liberes a otros que están presos y encarcelados. ¿Te fijas? Es lo contrario de la culpa, la libertad de Dios. Es lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Cómo respondió Dios al arrepentimiento de David? Porque cuando la culpa se va, la libertad florece. Y quiero leerte Salmos 32 del 1 al 5, ahí va a estar. También si lo puedes buscar en tu Biblia, marcarlo, separarlo. Fíjate esto, dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones.
De hecho, este salmo, si lo escuchas, tiene como hasta otro ritmo, otro tono de hablar. A quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Cómo que no hay engaño? Si David había engañado. No, pues es que lo había sacado a la luz. Ya no había más engaño en él. Él ya lo había sacado, ya no se le estaba tomando en cuenta su maldad. Y luego dice, mientras guardé silencio, mientras yo no lo hablaba, no aceptaba que no tomaba mi responsabilidad, no pedía ayuda a Dios, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Esa culpa viene por todas esas cosas guardadas que no hemos aceptado. Esas cosas malas que hacemos o hicimos, que tenemos ahí guardadas y te hacen sentir culpable, y consume tus huesos. Pero en la NTV, este mismo versículo que te leí al último, dice, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Puedes vivir sin culpa, sin nada de culpa. Ese versículo es increíble porque dice, me perdonaste y toda mi culpa desapareció. Mira, si tú y yo estuviéramos en un juicio delante del Dios Todopoderoso, Él podría ver tu vida, todo lo que has hecho, y decir, es culpable de pecado, de mentir, de robar, de gritar, de insultar, de engañar, de codiciar. Si evaluara nuestra vida delante del Creador, Él podría decir, es culpable, pero yo lo perdono. Y entonces tú saldrías caminando del lugar del juicio diciendo, bueno, me perdonaron, pero la verdad es que sí soy muy culpable. Pero Dios hace las dos cosas. Dios no solo te perdona, sino que cuando Él da su sentencia, ¿sabes cómo nos llama la Biblia a los hijos de Dios? Los justos. Cuando Él da su sentencia, Él no dice es culpable, Él dice es justo. Todo le ha sido perdonado, pero Él puede caminar saliendo de aquí sabiendo que es justo. Y Satanás viene y te dice, no, eres culpable, mentiste, robaste, engañaste, pecaste, te enfriaste, te alejaste, insultaste, has hecho esto, aquello, has tomado, has hecho esto, y viene con todo el libro de lo que hiciste. Y tú le puedes decir, no, soy justo. Todo eso que tú estás viendo solo me habla de cuánto me ama Dios. Soy justo delante de Él. Dios no solo nos perdona, Dios elimina el poder de la culpa sobre nuestra vida. Por medio de Jesús podemos vivir una vida que no está atada a la culpa. Y sabes, es bien difícil porque tú y yo creemos en la palabra de Dios y podemos creer que Dios habló y fue la luz, que Dios habló y hizo todo el mundo, que Dios partió el mar rojo. No tenemos problema para creer eso. No tenemos problema para creer que Dios separó el mar, para creer que Jesús vino y sanó enfermos y resucitó muertos. No tenemos problema para creer que Él nos amó. Pero para creer que Él te llama justo y no culpable, te cuesta. Nos cuesta. Tenemos problemas para creer que Él nos ama. Podemos creer que Él hizo todo el universo, pero no podemos creer que Él nos puede amar. Como podemos decir, sí, Él borró todos mis pecados, casi todos mis pecados, pero es que yo soy bien terco, es que yo soy bien necio, y te sigues culpando tú. Es que yo soy bien enojón, es que yo soy, y sigues poniendo una identidad que no es la que Dios puso sobre ti. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Cuánta condenación hay para ti? Ninguna. ¿Y por qué te condenas tanto? ¿Cuánta culpa tiene Dios contra ti? ¿Cuánto tiene Dios contra ti? Nada.
a los que creemos en Cristo Jesús, a los que creemos lo que Jesús hizo por nosotros y que Él murió en la cruz y resucitó, la Biblia dice, no hay ninguna condenación. Porque Dios sabe, por eso está en su palabra, que cuando uno falla, lo primero que viene es la culpa, decirte culpable, culpable, culpable. Y lo que tenemos que hacer es lo que hizo David. Sí, me siento muy mal por lo que hice. Estuvo mal que mintiera, que robara, que insultara, que me enojara, que hiciera esto en secreto. Yo lo confieso, Dios, tengo este pecado. Por favor, Dios, ayúdame. Cambia mi corazón. Vuélveme a dar pasión por ti. Ayúdame a hacer lo que tú quieres para mí. Quiero ir y enseñarle a otros cómo vencer esto que me está venciendo. Termino de orar con Dios, de arrepentirme y ya no hay culpa. Oye, pero hiciste eso hace 5 minutos. Oye, pero gritaste. Sí, pero Dios me perdonó. Soy un justo, no soy un culpable. Pero muchas veces el no frenar y reconocer e ir con Dios nos tiene atados de la culpabilidad. Y a veces la persona más difícil de perdonar somos nosotros mismos. Pero sabes, a ti no te corresponde juzgarte tu vida. La Biblia dice que solo hay un juez y mediador, y es Jesús. ¿Quién eres tú para decir que eres culpable? El creador del universo. Así como no somos nadie para juzgar a los demás, tampoco somos nadie para juzgarnos a nosotros mismos. Si Jesús dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. Tú no podrías perdonarte quizás a ti mismo porque no eres juez. Pero ¿qué crees? El juez no te condena. Como Jesús le dijo a la mujer que estaba en el piso, que la habían traído para apedrearla. Y quizás a veces te has sentido así, como que te han traído, la vida te tiene ahí tirado en culpabilidad, listo para que todo el mundo señale tus errores. Jesús voltea a la mujer y le dice, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:17 dice, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado, una nueva criatura, una nueva persona. Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando tú verdaderamente vienes a Jesús y le das tu corazón, Él te da todo lo que Él tiene para ti, su perdón, su amor, su justificación, y ya no hay condenación. Es muy importante que entiendas que si tú hoy estás aquí buscando a Dios, si tú le has entregado tu vida a Él, Dios no te está condenando. No sigas más viviendo presa de la culpa, de lo que hiciste mal con tus hijos, de lo que hiciste mal en el pasado. Dios no te condena. Si puedes cerrar tus ojos ahí en tu lugar. Hoy es tiempo de que sueltes toda la culpa a sus pies. Pero la culpa no la vas a poder soltar hasta que recuerdes, hasta que reconozcas el pecado, lo que tienes sin confesar, que tienes ahí guardado. Lo que te hace sentir culpable es probablemente porque no lo has confesado. Porque es tiempo que le digas a Dios, Dios, me siento mal porque hice esto. Sé que fue un pecado, sé que estuvo mal, perdóname. Cambia mi corazón, renuévame. Vuélveme a dar un amor por ti, una pasión por ti. Y ayúdame a poder vivir, a enseñarle a otros cómo vencer lo que a mí me tuvo preso. Pero es todo. Lo reconoces delante de Dios y entonces puedes disfrutar su amor, su libertad. Hazlo ahí en tu corazón, ahí donde estás. Si hay un pecado, hay algo por lo que te sientes culpable, te ha estado impidiendo adorar a Dios, te ha estado impidiendo acercarte a Él. Es tiempo de confesarlo, de sacarlo a la luz y que experimentes lo que es adorar a Dios en total libertad, sin nada de culpa. Que hoy todos aquí salgamos de este lugar sabiendo que Dios nos llama justos, no culpables. Mientras tú estás orando, quisiera saber si quizás tú nunca has decidido seguir a Jesús. No lo habías entendido, pensabas que Él te veía como alguien a quien culpar, que Él te estaba juzgando.
Pero si hoy escuchaste este mensaje es porque Dios quiere que sepas que Jesús murió por tus pecados, que Dios te ama tanto que envió a Jesús a morir por tus pecados, y en Él puedes encontrar perdón de todo lo que has hecho mal, que en Él puedes encontrar libertad si decides seguirlo, si decides creer en Él. Y quizás has venido otros domingos ya, quizás fuiste a la iglesia hace mucho tiempo y hoy Dios te está llamando a regresar. Si tú quieres entregarle tu vida a Dios porque no lo has hecho antes o hace mucho lo habías hecho, puedes levantar tu mano ahí en tu lugar, por favor. Mantén tu mano un momento en alto. Veo unas manos. Muy bien, si puedes bajar tu mano. Y si tú no levantaste tu mano pero quieres hacer esta oración, quiero invitarte a que toda la iglesia vamos a orar contigo. Pero tú que levantaste tu mano, repite después de mí con todo tu corazón. Y toda la iglesia, por favor, ayúdenme a acompañarlos en esta oración. Señor Jesús, hoy quiero entregarte mi vida. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Lávame. Quita toda la culpa. Ayúdame a cambiar y a seguirte. En el nombre de Jesús. Amén.